Bueno, este capítulo es neurooncología, las enfermedades neurológicas que tenemos. Este capítulo es importante como diagnóstico diferencial para nosotros derivar al oncólogo, ¿no? Más que como para darle un tratamiento nosotros como tal. Dentro de la especialidad de neurología tenemos lo siguiente, ¿no? Decimos que los tumores metastásicos son los más frecuentes del sistema nervioso central. Aproximadamente el 50% de las neoplasias intracerebrales. Entonces, eso es importante que lo sepan. Los tumores, los más frecuentes son los metastásicos, o sea, no son primarios, ¿sí? O sea, aproximadamente el 50%. Los tumores más comunes que dan metástasis, los que vienen del pulmón, un carcinoma pulmonar, un carcinoma de mama, melanoma, un carcinoma de células renales y un cáncer colorectal. Entonces, esto es importante que lo vayan grabando. Los más frecuentes son los metastásicos. ¿De dónde viene la metástasis cerebrales? Del pulmón, de la mama, melanoma, del riñón y colorectal. Las metástasis pueden ser a parénquima cerebral y a médula, a lectomeninges. ¿Cuáles son las lectomeninges? Tenemos el aracnoides y la pía madre, o también a la dura madre y al espacio epidural. Entonces, la metástasis se puede, no solamente a nivel cerebral, también puede haber metástasis a nivel medular, a nivel de la meninges, a nivel de la de la lectomeninges y la dura madre y el espacio epidural. ¿Sí me está escuchando, no? ¿Quién está reemplazando al delegado? No hay nadie. Sí, se escucha, doctor. Sí, muy bien. Sí están, sí entienden cuándo es primario y cuándo es secundario, ¿no? O sea, secundario es las metástasis. O sea, ya les expliqué que los focos primarios, generalmente, por ejemplo, un foco primario pulmonar me va a dar metástasis al sistema nervioso central. Foco primario, un melanoma, un cáncer colorectal o una de células pequeñas renales, de células renales, me va a dar un cáncer de mama, también me va a dar una metástasis al cerebro, y eso ya es secundario. Entonces, pero la incidencia global de los tumores primarios es aproximadamente el 10.82 por cada 100.000 personas al año. Los meningiomas son los tumores cerebrales primarios más comunes, eso sí. Meningiomas vemos bastante, ¿sí? Lo bueno es que son benignos, pues, ¿no? Los tumores primarios más comunes y representan el 36.4 de todos los casos, seguido por los gliomas. Los gliomas sí hay que detenerse un ratito porque son los neoplásicos, ¿no? Los más malignos, constituye el 27%. Los gliomas son más frecuentes en los adultos. El metoblastoma se presenta más en niños, ¿sí? Entonces, ¿qué conclusión llegamos? O sea, otra cosita que también es más frecuente en los adultos es el secundarismo, ¿no? Las metástasis, más que el primario. Igual en los niños, en cambio, lo más común es encontrar primarios más que secundarios. Los gliomas son más frecuentes en adultos y el meduloblastoma es más frecuente en niños. Los tumores más frecuentes en la edad pediátrica, ¿cuáles son? Son el astrocitoma pilocítico,
los tumores embrionarios y los gliomas malignos, mientras que en los adultos se encuentran los meningiomas, los tumores pituitarios de la glándula hipófisis y los gliomas malignos. Entonces, en la edad pediátrica, ¿qué tumores tenemos más frecuente? El astrocitoma pilocítico, los tumores embrionarios y los gliomas malignos. En cambio, en el adulto, lo más frecuente son los meningiomas, los tumores de hipófisis y la glándula, las gliomas malignos. Ahí les dejo un gráfico. Factores de riesgo. Bueno, si es metastásico va a depender de la neoplasia primaria, pues, ¿no? Si es pulmonar, pues ya sabemos los factores de riesgo para que uno desarrolle un cáncer pulmonar. Para los primarios, ahí están los factores genéticos, factores ambientales y la edad. Entonces, factores genéticos, por ejemplo, los tumores cerebrales heredables, ¿no? La neurofibromatosis tipo 1, tipo 2, síndrome de von Hippel-Lindau, que es hemangioblastoma, adenoma del saco endolinfático, síndrome del carcinoma de células basales, meduloblastoma, esclerosis tuberosa, es astrocitoma de células gigantes subependimarias, el síndrome de Lee-Fraumeni, gliomas, medulloblastoma, síndrome de Turcot y la neoplasia endocrina múltiple. Entonces, estos podrían ser factores genéticos para desencadenar una neoplasia, ¿no? Ahí tenemos más características de lo que ya les he mencionado. Factores ambientales. La radiación en forma de rayos X y gamma es el único agente causal de tumores, ¿sí? Como ¿qué tipo de tumores? El meningioma, el glioma, los tumores malignos de la vaina de los nervios periféricos. No se han establecido otros factores ambientales confluyentes, ¿ya? Pero sí, lo que es la radiación ionizante sí está aprobado. La edad, en adultos predominan los supratentoriales. Yo les dije la vez pasada cuando hice una clase, creo, supratentoriales por encima del tentorio, por encima de la tienda del cerebelo, ¿ya? Entonces, en los adultos va a predominar ese tipo de tumores. En cambio, ¿qué tipo de tumores tenemos? Metástasis, meningioma, glioma, adenoma hipofisiario. Y en los niños predominan los infratentoriales. Astrocitoma pilocítico, meduloblastoma, ependimoma. Son los más comunes que los supratentoriales, ¿no? ¿Sí? Los tumores primarios de médula y nervio son raros en el adulto. Y en el niño, menos del 5% de los tumores primarios. ¿Ya? Entonces, como yo les decía, ¿no? O sea, generalmente los tumores van a encéfalo. Es raro que la médula espinal o los nervios periféricos haya un tumor primario. Entonces, los metastásicos, como al principio, la primera diapositiva que les coloqué, generalmente proceden de pulmón, de mama, melanoma, carcinoma de células renales, un carcinoma colorectal, tumores hematopoyéticos. Los hematopoyéticos generalmente van a dura madre y lectomeninges. Los tumores hematopoyéticos, el linfoma, no Hodgkin, y la leucemia. ¿Sí? La leucemia también puede producir este tipo de alteraciones. Ahí está lo que ya les hemos estado diciendo. Acá hay un casito clínico, para que no se duerman, porque si no, esta clase es un poco fastidiosa, o sea, mejor dicho, pesada, ¿no? Entonces,
No, ya. A ver, tenemos una mujer de 55 años, acude con rigidez progresiva, que inicia en músculos axiales y avanzó después a las extremidades. Ujú. Se sospecha la posibilidad de síndrome de persona rígida. ¿Cuál de los siguientes es el anticuerpo que se identifica con mayor frecuencia en el síndrome paraneoplásico de persona rígida? Entonces, esta es una pregunta de un síndrome paraneoplásico, pues, que al final de la clase vamos a ver a qué se llama síndrome paraneoplásico. Entonces tenemos a una mujer de 55 años, acude con rigidez progresiva, que inicia en los músculos axiales y avanzó después a las extremidades, ¿no? O sea, eh, el paciente o la paciente en este caso tiene un compromiso primero en tronco, ¿sí? Y luego avanza a extremidades. Y se cataloga como un síndrome paraneoplásico de persona rígida. Ahí, si logran ver el video, ¿no? Doctor, sí, disculpe, no se escucha el audio. ¿No se escucha el audio? No, no se escucha, tiene que compartir audio también. Entonces, el síndrome de la persona rígida, pues, es un síndrome paraneoplásico. O sea, cuando se presenta, generalmente es un síndrome paraneoplásico. Se va porque hay una afectación autoinmune, ¿no? Como todo síndrome paraneoplásico, hay una reacción exagerada o una reacción inadecuada de nuestro sistema inmunológico frente a una neoplasia. Entonces, para este caso, pues, el que es el paraneoplásico, hay que hacer, si fuera un cáncer de mama, la antiangiofensina, ¿no? Si fuera un cáncer pulmonar, anti-RI, y si fuera un cáncer mediastínico, antigefrina, ¿no? ¿Qué presenta el paciente? Rigidez progresiva de músculos axiales y luego progresiva de extremidades.
contracción de músculos antagonistas, ¿no? Respuesta de sobresalto exagerado con espasmos dolorosos. Los que generalmente utilizamos son benzodiazepinas y se puede dar también inmunoglobulinas y también tratamiento de enfermedad de base, ¿no? Entonces, disculpen los sonidos, sino que al otro lado de mi casa están trabajando. Entonces, básicamente el video pues nos muestra a una persona con síndrome de persona rígida, ¿no? Los primarios, ¿no? Tumores derivados del neuroepitelio. Dentro de estos tenemos a los tumores del tejido glial. Tenemos al astrocitoma de bajo grado, al astrocitoma anaplásico, tenemos al glioblastoma multiforme, al astrocitoma subependimario de células gigantes y el astrocitoma pilocítico, ¿no? Otro, el oligodendroglioma, el oligogastrocitoma, el ependimoma y subependimoma, santo astrocitoma pleomórfico, papiloma y carcinoma del plexo coroideo. Entonces, todos estos tumores derivan de la glial, ¿no? En relación a la pregunta que nos hicieron acá en el... si la paciente es una mujer de 55 años que acude con un síndrome de persona rígida, ¿cuál de los siguientes es el anticuerpo que se identifica con más frecuencia en un síndrome paraneoplásico de persona rígida? ¿Cuál sería? Podría ser el antiangiotensina, ¿no? Que más frecuentemente se puede ver en lo que es los carcinomas de mama. ¿Listo? Otra pregunta, en relación con los gliomas, ¿cuál de los siguientes no es un factor de mal pronóstico? Los oligodendrogliomas, ¿sí? Vamos a desarrollar y luego lo vemos. Los oligodendrogliomas son gliomas difusos, infiltrativos, de borde mal definido, más frecuente en adultos y en varones, superficiales y afectan a la corteza, sobre todo frontal. Su manifestación más común en las crisis epilépticas. Los oligodendrogliomas grado 2 son de crecimiento lento, hiperintensas en T2 y es típico su falta de reforzamiento. Los oligodendrogliomas 3, grado 3 o anaplásicos crecen con rapidez y muestran reforzamiento. Suelen ser negativas a esta prueba, ¿no? De elección en este tipo de gen. Hay en el 50-80% que se asocia a mejor respuesta al tratamiento y sobrevida prolongada. Entonces, con respecto a esta pregunta que nos hace acá sobre los oligodendrogliomas grado 2 muestran reforzamiento con el contraste en la resonancia. ¿Eso es verdad o es falso? Los oligodendrogliomas grado 2 son de crecimiento lento e hiperintensas en T2 y es típica su falta de reforzamiento. Ahí es, o sea,
no refuerza. Eso es típico con el contraste, ¿no? O sea, acá en cambio nos dicen, muestran reforzamiento con el contraste. Los de grado 2 es falso, ¿no? Suele identificarse en regiones profundas y no afecta a la corteza. ¿Qué nos dicen acá? Superficiales y afectan a la corteza, sobre todo frontal. ¿Listo? También es falso. Se ubican con más frecuencia en los lóbulos occipitales. También es falso. Con más frecuencia está en la corteza, sobre todo frontal. Sus bordes no están bien definidos, puesto que el tumor no es infiltrativo. Difusos, infiltrativos, de bordes mal definidos. La elección 1P19 que se vincula con una sobrevivencia prolongada y mejor respuesta al tratamiento. Esa sería la clave, ¿no? Esa sería la clave con respecto a los oligodendrogliomas, ¿ya? Muy bien. Tenemos un paciente de 17 años con epilepsia focal. Se somete a resección quirúrgica de una lesión en el lóbulo temporal derecho y la biopsia revela santoastrocitoma pleomórfico. ¿Cuál de los siguientes es correcto en relación a este tumor? Entonces, este es un astrocitoma pleomórfico, bien delimitado, suele ser superficial, con afectación de corteza, mayormente en lóbulos temporales, más común en niños y adultos jóvenes, produce epilepsia focal. En resonancia se ve como un quiste con un nódulo mural con reforzamiento, compuesto por artrocitos pleomórficos en fascículos, con depósito intercelular de reticulina, células mesenquimatoides y células gigantes multinucleadas. Típicos son los cuerpos granulosos eosinofílicos, así como las fibras de Rosenthal en la periferia de la lesión. Puede resecarse con buen pronóstico. 15 a 20% hacen transformación maligna. Es de grado 2, si hay anaplasia sería grado 3. Entonces, ¿qué nos dicen acá? Es una lesión de ubicación profunda e infiltrativa. Generalmente es superficial, ¿no? ¿Ya? No es típico observar cuerpos granulosos eosinofílicos, que nos dicen por acá, que es típico los cuerpos granulosos eosinofílicos. Un ratitito, un ratitito. Celular de reticulina. Acá, ¿qué nos dicen? Compuesto por astrocitos pleomórficos en fascículos, con depósito intercelular de reticulina. Eso sería la clave. El pronóstico suele ser malo y más del 50% sufre transformación maligna. 15 a 20% hacen transformación maligna. Puede identificarse en el lóbulo temporal, pero es más frecuente en los lóbulos frontales. Generalmente es en el lóbulo temporal más bien. ¿Sí? Entonces, les estoy haciendo esta así con preguntas
para que ustedes más o menos, porque tumores es un montón, pues. O sea, tumores es bastante extensa la patología que tenemos de tumores. Entonces, les estoy dando lo más importante, lo más frecuentes y qué características tienen generalmente, ¿sí? Ahora, ¿qué otros primarios tenemos? Los derivados del neuroepitelio. Tenemos tumores neuronales y neurogliales, gangliositoma, ganglioma, tumor neuroepitelial desembrioplásico, el paraganglioma, el estesioneuroblastoma y los tumores embrionarios, el meduloblastoma y este tumor no epitelial, tumor neuroepitelial, ¿no? Supratentorial, ¿ya? Entonces, eh, otro tipo de tumores primarios, los meningoteliales, meningioma, meningioma típico, un meningioma anaplásico, tumores mesenquimales, hemangiopericitoma, hemangioblastoma, sarcoma, papiloma, carcinoma del plexo coloideo, tumor epidermoide. ¿Qué otro tipo de tumores primarios tenemos? Los tumores de los nervios periféricos, los schwannomas, los neurofibroma, el perineurinoma, ¿ya? Esos son los más típicos. El linfoma y tumores hematopoyéticos, linfoma primario del sistema nervioso central, plasmocitoma, tumores de células germinales, tumores de la región celular, el adenoma, el carcinoma hipoficial, tumores parenquimales de la pineal. Ahí tenemos el de la glándula pineal, ¿no? El pineocitoma y el pineoblastoma, ¿no? De la glándula pineal. Ahí el pineoblastoma, generalmente los tumores de la glándula pineal son muy malignos, ¿no? Rapidísimo crecen, ¿ya? Y los tumores de los remanentes embrionarios, ¿no? El cráneo faringioma. El cráneo faringioma generalmente se utiliza, perdón, se presenta en lo que es en el quiasma óptico, ¿no? Es un diagnóstico diferencial cuando hay un adenoma, ¿no? Un cráneo faringioma, quistes de la hendidura de Raquel, un cordoma, un quiste un quiste coloide. La clasificación en 1969, la clasificación OMS, grado 1, tumores circunscritos de lento crecimiento, bajo potencial de conversión a un tumor de mayor malignidad. Grado 2, tumores de borde difuso, lento crecimiento. Grado 3, tumores infiltrantes con células atípicas o anaplásicas y mayor número de mitosis. Grado 4, tumores de rápido crecimiento con alta tasa mitótica, pudiendo preservar vasos de neoformación y áreas de necrosis. Ahí ustedes lo revisan. Como les digo yo les estoy dando lo más importante, ¿no? Acá tenemos un cuadrito muy esquemático de lo que es la clasificación adaptada de la OMS de los tumores primarios del sistema nervioso central. Esto fue del 2016. Ya, ahí les dejo otro para que comparen. Otra preguntita, ¿no? ¿Cuál de las siguientes es correcto con respecto con respecto al méduloblastoma? El méduloblastoma es tumor embrionario a partir de células pluripotenciales. Más frecuente en niños de sexo masculino. Se localiza en fosa posterior, a menudo en cerebelo. Clínica de presión intracerebral elevada, hidrocefalia y signos cerebelosos. El defecto genético más frecuente afecta al cromosoma 17, da metástasis, se disemina por el líquido cefalorraquídeo. Tratamiento, cirugía, quimio y radioterapia. Sobrevivencia de 80 a los 5 años, 80% a los 5 años. ¿Sí?
La variedad desmoplásica, mejor pronóstico. Factores de mal pronóstico, edad temprana, resección incompleto, invasión al tallo cerebral, metástasis, variedad de células grandes, diferenciación glial y amplificación del factor de transcripción NMIC. Entonces, ¿qué nos dicen acá en la pregunta? ¿Cuál es correcta en relación al meduloblastoma? Este tumor no genera metástasis, falso. La ampliación NMIC se asocia a mejor pronóstico. ¿Qué decía acá? Factores de mal pronóstico, falso. Los pacientes de menor edad tienen mejor pronóstico. Eso es verdad. ¿Qué decía acá? Factores de mal pronóstico, eso es, perdón, edad temprana, ¿no? Eso es mal pronóstico, edad temprana. Entonces, también es falso. Se origina a partir de las células pluripotenciales. Eso es verdadero, ¿no? Y es más frecuente en mujeres. ¿Qué decía que es más frecuente en varones? Meduloblastoma. Es otro tumor que estamos pasándolo. Acá está un meduloblastoma. Pregunta. Un niño de 5 años es traído para la operación por sacudidas anormales y movimientos caóticos rápidos de los ojos en todas las direcciones. También muestra ataxia al tratar de caminar y tiene sacudidas breves de tronco y de las extremidades. ¿Cuál de las siguientes es correcta en relación a esta afectación? Sí están viendo el video, ¿no? Sí, doctor. Ya, gracias. ¿Ven el movimiento de los ojos? Básicamente es para que vean el... Entonces, el paciente tiene un síndrome oxoclonos-mioclonos, ¿no? ¿Sí? Esto que nos preguntan acá, el paciente tiene un síndrome oxoclonos-mioclonos. Generalmente, en los adultos, ¿quién va a producir un síndrome oxoclonos-mioclonos? El cáncer de mama, el de ovario, el de células pequeñas de pulmón. En el niño, el neuroblastoma. ¿Cómo es? Movimientos conjugados de los ojos, rápidos, irregulares y de gran amplitud en cualquier dirección, así como sacudidas mioclónicas diseminadas y ataxia. Líquido cefalorraquídeo normal o pleocitosis leve, resonancia magnética normal. ¿Ya? En adultos, el anti-RIF también lo que yo les decía acá, el marcador que utilizamos era la antianfifisina, ¿no? La antianfifisina, que era el cáncer de mama. El anticuerpo no está presente en el neuroblastoma, ¿no? En niños responde a la perdón, la hormona ACTH y resección tumoral, ¿no? En los niños, generalmente, como acá les dice, el neuroblastoma
va a responder a una terapia con la ACTH y resección tumoral. Entonces, las características clínicas van a depender de la localización y tasa de crecimiento. Se podría agrupar en hipertensión endocraniana, déficit neurológico focal, crisis epilépticas. En realidad, en general, los tumores va a depender de la localización donde esté, ¿sí? Y también de cómo esté el crecimiento. Y van a ser estos tres síndromes generalmente: hipertensión endocraniana, déficit neurológico focal, crisis epiléptica, sintomatología focal progresiva y subaguda y crónica, ¿no? Ocasionalmente clínica aguda, crisis epilépticas, hemorragia, ¿no? Realmente, ¿cómo se llama? El paciente, un tumor puede sangrar, ¿no? Entonces, ¿cuál de las siguientes es correcta en relación a esta afectación? Se relaciona con más frecuencia con neuroblastoma en niños. Se relaciona con más frecuencia en neuroblastoma en adultos. El pronóstico es más deficiente en niños que en adultos. La resección del tumor primario carece de impacto sobre la evolución. Se relaciona con frecuencia con los anticuerpos anti-RI en niños. ¿Cuál sería la respuesta? Entonces, yo me quedaría que se relaciona con más frecuencia con medulloblastoma, con neuroblastoma en niños, ¿no? El síndrome oxoclonos-mioclonos, ¿ya? Entonces, ¿qué síntomas y qué signos tienen los pacientes con un tumor primario encefálico? Cefalea, 56%, crisis convulsiva, 50%, alteración de la memoria. Entonces, miren, cefalea y crisis convulsivas es el mayor porcentaje. Por eso que cuando hay cefaleas, pues hay que parar las orejas, por así decirlo. Voy avanzando porque si no, nos vamos. Ustedes creo que tienen clase a las 2:30, ¿no? Algo me dijo Joseph. ¿Me Sí, doctor, confirman? tenemos seminario de medicina. A las 2:30, ¿no? Sí, doctor. Ya. Entonces, bueno, ustedes ya han visto un síndrome de hipertensión endocraniana. Esos son los que generalmente producen, ¿no? Diplopia, estiramiento del sexto par bilateral. Bilateral puede producir un síndrome de hipertensión endocraniana. Más signos. ¿Cuál de los siguientes no se presenta de manera característica con crisis epilépticas? ¿Cuál de los siguientes no se presenta de manera característica con crisis epilépticas? Un ganglioma, un tumor neuroepitelial desembrionario, un oligodendroglioma, un ependimoma y un astrocitoma. ¿Cuál creen ustedes que generalmente no se presenta con crisis epilépticas? Por la ubicación nada más sale ahí, ¿no? Por ubicación, que es el ependimoma, ¿no? Ependimoma. El ependimoma, pues. Porque el ependimoma, pues, es el epéndimo, ¿no? Entonces, y el epéndimo, pues, no está generalmente en relación con corteza cerebral o con tálamo, ¿no? Que el tálamo también se puede producir crisis epilépticas. Entonces, el ependimoma, 3% en frecuencia en niños, 90% es intracraneal. Suele producir hidrocefalia. Hidrocefalia pues, suele producir porque ustedes lo analizan, tiene lógica. O sea, el ependimoma generalmente es del epéndimo, de donde que recubre al líquido cefalorraquídeo. Entonces, pues, se obstruye, pues, obstruye al líquido cefalorraquídeo y produce hidrocefalia. Los supratentoriales a nivel del tercero y raramente superficiales, ¿no? A veces en médula espinal, ¿sí? A veces en médula espinal. Eh, entonces, los supratentoriales, semiparesia, afasia, deterioro cognitivo, infratentorial, ataxia, disartria, neuropatías craneales, tumores espinales, dolor espinal y radicular, paraparesia, paraplegia, pueden producir nivel sensitivo,
disfunción intestinal, vesical y o sexual. Acá están los diferentes signos y síntomas en pacientes primarios con tumores primarios del sistema nervioso, ¿no? Va a depender, como yo les decía, sus signos y síntomas de la ubicación, de la localización, ¿sí? El lóbulo frontal, ustedes saben que controla la personalidad del paciente, alteraciones de la marcha, demencia, afasia, motora y debilidad contralateral, ¿no? El lóbulo parietal, generalmente afasia sensitiva, el lóbulo temporal, crisis convulsivas, el lóbulo occipital, que tiene que ver mucho con la visión, ¿no? Hemianoxia contralateral, tálamo, alteraciones sensitivas contralaterales, cambios en el comportamiento, alteraciones del lenguaje, el cerebelo, ataxia, dismetría, disdiadococinesia, nistagmo, ¿no? Todo va a depender de la ubicación del tumor y te va a producir el síndrome. Bueno, los diagnósticos diferenciales, un hematoma epidural, un hematoma subdural, estenosis acueductal, quiste aracnoideo, enfermedades disminuizantes, un stroke, hematoma del sistema nervioso central, anormalidades en la migración neuronal, acceso cerebral, encefalopatía metabólica. ¿Qué clínica asociada vamos a tener? Si hay metástasis, anorexia, pérdida de peso, adenopatía, hemoptisis, dedos en palillo de tambor, lesiones cutáneas, masa en cuero cabelludo, meningioma con hiperostosis, síndromes neurocutáneos, ¿no? Los neurocutáneos, ahí están las neurofibromatosis, ¿no? Manchas café con leche, neurofibromatosis cutáneas, adenoma sebáceo, o sea, todo lo que tiene que ver con los síndromes neurocutáneos. Entonces, ¿qué vamos a hacer si estamos frente a la sospecha de que el paciente tiene un tumor, ¿no? Entonces, el diagnóstico se va a hacer de acuerdo a la clínica del paciente, ¿no? Si ustedes ven que tiene un síndrome frontal, un síndrome cerebeloso, va a depender mucho de eso, ¿no? Es mandatorio una neuroimagen, se harán teniendo en cuenta la planeación preoperatoria. El diagnóstico definitivo es neuroimagen, resonancia cerebral. La resonancia es lo más indicado, ¿sí? Cuando yo tengo una sospecha de tumor, ¿ya? Y con contraste, o sea, con gadolinio. El gadolinio es lo que nos va a dar el diagnóstico, ¿sí? Y acá les dejo qué características tienen en resonancia de acuerdo a los diferentes tipos de lesiones que tenemos, ¿no? Y, o sea, vamos a hacer vamos a hacer de la resonancia específicamente la secuencia espectroscopía. La espectroscopía nos va a ayudar a definir, de acuerdo a estas alteraciones que tengamos, a este dosaje, por así decir, de estos transmisores, de estos neurotransmisores, vamos a tener diferentes tipos de patología, ¿no? La espectroscopía es, por así decirlo, por ejemplo, yo tengo una lesión a nivel frontal, entonces el resonador lo hacemos que se fije en esa lesión, específicamente en esa lesión, y ahí le tomas una foto, por así decirlo, de esa lesión y lo vas a analizar qué metabolitos tiene esa lesión. Y de acuerdo a ese análisis que haga, te arroja una probable lesión que podría ser benigno, maligno, o sea, a eso se refiere la espectroscopía. Imágenes por difusión también podemos hacerlo, ¿sí? O ya esto es más avanzado, la tractografía, ¿no? Eso generalmente no se hace de forma rutinaria. O también la resonancia magnética por percusión y la funcional, pues, ¿no? La resonancia magnética funcional que poco a poco va avanzando.
el SPET, el PET, el SPET. La punción lumbar. ¿Cuándo hacer a un paciente punción lumbar? Por ejemplo, la vez pasada yo les dije, cuando hice la clase, creo, no hay que, lo que es la punción lumbar, tenemos que tener cuidado que el paciente no tenga síndrome de hipertensión endocraniana. Con precaución por el riesgo de herniación, dice, indicada si no hay efecto de masa, si no hay cisternas basales abiertas, sospecha de neoplasia lectomeningia, carcinomatosis lectomeninge, linfoma, leucemia, meduloblastoma, ependimoma. ¿Sí? Entonces, hay que hacer cuando tengamos esta sospecha, pero sí tenemos que tener cuidado si el paciente está haciendo un cuadro de este tipo, ¿no? O sea, si el paciente tiene signos de hipertensión endocraniana, no deberíamos tener mucho cuidado al momento de hacer la, la punción lumbar, ¿no? Y según lo que tengamos en caso del paciente, podemos hacer otras investigaciones o otros estudios, ¿no? Sobre todo en metástasis sin foco primario, TEN de tórax, abdomen y pelvis, mamografía, eh, tenemos que hacer cuando hay neoplasias sistémicas, un TEC, despistaje de metástasis óseas, survey óseo, análisis de sangre, ¿ya? Entonces, ustedes, de acuerdo al tumor que presente el paciente, se va a tener que realizar varias cositas, ¿no? No voy a ahondar mucho en el tratamiento. ¿Qué vamos a hacer con este tipo de pacientes? Generalmente lo que utilizamos es corticoides, dexametasona o prednisona o dexametasona a dosis altas. A veces utilizamos 8 miligramos cada 8 horas, ¿ya? El corticoide es lo adecuado y manitol, ¿no? Soluciones hipertónicas también. El manitol es un tipo de solución, ¿sí? Y tenemos el corticoide, el manitol sobre todo. Si el paciente tuviera sensación nauseosa, dar antieméticos, dolor, analgésicos. Si el paciente presenta crisis epilépticas, dar anticrisis, ¿no? ¿Sí? Como habíamos en los estatus, pues lo más utilizado, porque a veces estos pacientes nos hacen estatus epiléptico, lo que es lorazepam o fosfenitoína, ¿no? Pero en Perú no hay lorazepam, así que solamente nos queda utilizar diazepam. Vía oral, podemos utilizar levetiracetam, ácido valproico, la motrigina. Y cirugía, quimioterapia y radioterapia. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de una cirugía? Establecer el diagnóstico patológico. Eh, si no se puede ya sacar todo el proceso expansivo, una reducción alivia los síntomas focales, ¿no? ¿Sí? Entonces hay que, o sea, sintomático también se puede hacer la cirugía y una cura quirúrgica, ¿no? Eso es importante, ¿eh? Eso es importante que ustedes sepan. ¿Con qué fin hago cirugía? Con el fin de establecer el diagnóstico, con el fin de aliviar algunos síntomas focales y con el fin de una cura quirúrgica, ¿no? La biopsia por esterotaxia o abierta si no hay evidencia de neoplasia metastásica, ¿no? Ni pistas de que sugieran otra etiología que simule esto, ¿no? La biopsia por esterotaxia también, ¿ya? Bueno, voy a pasar porque
Esto es otra cosa que deberían saber. La cirugía no es necesaria si hay pobre pronóstico. Imágenes con lesiones múltiples, con foco primario confirmado y con tendencia a dar metástasis. Mala masa celular o prolactina elevada, ¿no? Perdón, masa celular, o sea, en lo que es la región celular, la región donde está la hipófisis, ¿sí? Un prolactinoma. También no es necesaria la cirugía. Masa pineal o un tumor que tenga beta-HCG, ¿no? O alfa-fetoproteína elevada. Tumor de células germinales. Entonces, esto acá hay que tener cuidado cuando se somete a cirugía, ¿no? Meningiomas pequeños, incidentalmente descubiertos, particularmente si están calcificados. Mire, meningiomas pequeños, o sea, si yo tengo un meningioma pequeño que no nos está dando clínica, entonces, ¿para qué lo vamos a someter a un paciente a cirugía, no? Entonces, ahí hay que tener cuidado porque a veces los neurocirujanos quieren operar. Potencialmente curable con resección macroscópica, ahí gruesa, ¿no? Meningioma, astrocitoma, un tumor de células neuroepiteliales, un ganglioma, una derivación ventrículo-peritoneal o ventriculostomía de tercer ventrículo en hidrocefalia, ¿no? Para el caso de una imagen sugestiva de glioma de bajo grado, esto es lo que deberíamos hacer. La biopsia, una imagen seriada. La biopsia de resección se hará si crece o genera síntomas. Voy avanzando. Radioterapia también es otra opción a dar. ¿Qué efectos adversos tenemos en la radioterapia? Dependen, ¿no? Dependen de la dosis total, de la extensión del área tratada, del tiempo transcurrido desde el tratamiento. Efectos agudos, por ejemplo, fatiga, signos de presión intracerebral elevada, o sea, signos de hipertensión intracraneal, gusto disminuido y boca seca, disminución de la audición. Miren todo lo que puede causar la radioterapia en la etapa aguda. Fatiga, signos de presión intracerebral elevada, gusto disminuido, boca seca, disminución de la audición. Efectos subagudos, o sea, semanas o meses después, síndrome de somnolencia, pseudoprogresión radiográfica, fenómeno de Lermit. Este fenómeno de Lermit seguro que les ha hecho cuando han hecho enfermedades desmielinizantes. Es un dolor insoportable en región posterior, ¿no? Región posterior, en región dorsal, ¿no? Por desmielinización de los cordones posteriores. Efectos crónicos, neuropsicológicos, necrosis focal, neuroendocrino, catarata, sordera, tumores inducidos por radioterapia, arteriosclerosis. El pronóstico va a depender del tumor, ¿no? Y los tumores de alto grado 1 y 4 son metástasis, con metástasis y tratamiento es paliativo, ¿sí? Los tumores de grado 2 y 4 con metástasis, el tratamiento es paliativo. Los síndromes paraneoplásicos. ¿Cuándo yo defino un síndrome paraneoplásico? Ya voy terminando para que vayan a su clase. Los síndromes paraneoplásicos. ¿Qué son los síndromes paraneoplásicos? Son síndromes neurológicos que se presentan como una respuesta indirecta mediada por el sistema inmunitario al cáncer, ¿sí? O sea, yo tengo un cáncer y mi sistema inmunológico da una respuesta, ¿no? Pero me da signos neurológicos, más que por la afectación neurológica directa del cáncer por enfermedad metastásica. Se manifiestan con frecuencia antes de un diagnóstico de cáncer,
y su reconocimiento puede conducir a una detección de una neoplasia maligna oculta, descubrimiento de una multitud de biomarcadores y de autoanticuerpos de la enfermedad paraneoplásica que pueden confirmar el diagnóstico y proporcionar información sobre el tipo y la ubicación del cáncer subyacente. O sea, últimamente ha habido muchos descubrimientos sobre biomarcadores, ¿no? Que nos hace sospechar o definir el diagnóstico de un síndrome paraneoplásico. Entonces, un síndrome paraneoplásico es una respuesta indirecta de nuestro sistema inmunológico a un cáncer, ¿ya? Y eso da signos y síntomas neurológicos. Epidemiológicamente es raro, pues los síndromes paraneoplásicos son raros. Yo he encontrado esta bibliografía en la Continuum del 2021-2020. Un estudio de Italia informó una incidencia de 0.89 por 100,000 habitantes y por año, y una prevalencia de 4.37 por 100,000 habitantes. El estudio también sugirió que los trastornos neurológicos paraneoplásicos ocurren en aproximadamente 1 de cada 300 cánceres, ¿sí? Las características clínicas de los síndromes paraneoplásicos suelen ser subagudos y las manifestaciones iniciales surgen durante días o semanas. Y por lo general, como ya les decía, antes del diagnóstico de cáncer. En aquellos con antecedentes de cáncer, el desarrollo de un síndrome neurológico paraneoplásico debe impulsar la evaluación de la progresión o recurrencia del cáncer. Yo tengo un paciente con cáncer y me desarrolla un síndrome paraneoplásico, tengo que hacer de nuevo, ver cómo va el cáncer que tuvo el paciente, ¿no? De los factores de riesgo, de los factores de riesgo de los síndromes neurológicos paraneoplásicos que se describen acá, ¿no? Estos son los factores de riesgo que les dejo ahí. Los factores de riesgo para los síndromes paraneoplásicos tenemos que el más importante es el tabaquismo, ¿sí? Ciertos síndromes neurológicos están fuertemente asociados con una etiología paraneoplásica. Y eso también acá les dejo, esta es la otra tablita, de qué síndromes neurológicos están asociados a síndromes paraneoplásicos. Y cuando lo encontremos, esos síndromes paraneoplásicos, deben impulsar la prueba de autoanticuerpos paraneoplásicos en suero y líquido cefalorraquídeo y el